A vos televidentes os saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Yeshua. Este es un ministerio internacional, Jesucristo Esperanza Viva de Salvación. Este es su canal C, frecuencia 93, por el sistema de televisión por cable UNE. Nos acompaña hoy con la participación de mi esposa, la pastora Linel Martínez, también don Plinio Mendieta, don Carlos Saza, don Rubén Darío Rodríguez, Mario Sergio Martínez, también Marta Cecilia Martínez, que nos acompaña en el internet. También con la participación de Octavio Gutiérrez, que nos acompaña en el BTR, y Luis Palacios en las cámaras. Mi nombre es Winston Hurtado Sá. Vamos a dar inicio, amadísimos televidentes, como siempre, a este su programa Esperanza Viva. Lo vamos a entregar en las manos maravillosas del Espíritu Santo de Gloria La Ruaca Codes. Entonces mi esposa, la pastora Linel Martínez, ella va a levantar la oración y ya continuamos con el desarrollo de este su programa Esperanza Viva. Bueno, muy buenas noches, queridos televidentes. Le damos gracias al Padre Eterno porque una vez más nos ha concedido la dicha de poder estar aquí, la oportunidad de poder estar aquí compartiéndoles de la bondad, de la grandeza, del perdón, del amor de Dios, de su misericordia, y que este programa lo hace Él para ustedes, para nosotros, para que aprendamos, para que le conozcamos a Él. Entonces no endurezcamos nuestro corazón en esta hora y dispongámonos para recibir lo que el Padre Eterno tiene preparado en esta noche para bendecir las vidas nuestras en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Vamos a levantar una oración dándole la entrada al Padre Eterno en el nombre de Jesús. Glorioso Dios y Padre nuestro, damos a ti alabanza y gloria, Dios supremo, tú que habitas en las alturas y en la eternidad. A ti sea todo el honor, el imperio y la alabanza, Padre maravilloso. De tu corazón salió, nació, Padre, de traer salvación a los hombres, y por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo como hombre, vino a salvar, a redimir al hombre, y por eso le damos gracias al Padre Eterno, porque Él en su inmenso amor que tiene para la creación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos ha dado a su Hijo Jesucristo, para que a través de Él, por su sangre preciosa, tengamos perdón de pecados, tengamos salvación, vida eterna, tengamos bendición, sanidad. Todo es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso en esta hora le pedimos al amado Padre Celestial que sea enviando de su presencia a nuestras vidas, la presencia, la Ruaca Codes, el Santo Espíritu de Dios, la unción del Santo sea con nosotros, para que esta palabra tome vida, para que esta palabra llegue a sus corazones y seamos reargüidos de pecado, de justicia y de juicio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, bienvenido, Espíritu Santo de Dios. No queremos hacer este programa nosotros, porque como hombres nos equivocamos, cometemos errores, fallamos, Padre la gloria. Por eso nos ha dado a tu Santo Espíritu, para que Él nos guíe a toda la verdad, y conoceréis la verdad a través del Espíritu Santo de Dios, y esa verdad nos hará libres. Declaramos que tu verdad libertará al cautivo, al oprimido, dará vista al ciego, oído al sordo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús traerá sanidad al que tiene congoja, al afligido, al enfermo en su cuerpo. Tu palabra traerá libertad en esta noche, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, consolador, seas tú consolando al afligido, al que está triste en este momento. Espíritu Santo, danos dirección y danos sabiduría. Fue preciso que Jesucristo viniera, muriera y resucitase al tercer día y subiera al trono de Dios, para que el Espíritu de Dios fuera el que confirmara esta palabra y nos revelaría lo profundo del Padre, el corazón del Padre. Espíritu Santo de Dios, revélanos, danos sabiduría, entendimiento, conocimiento, donde ciencia en estos momentos, Padre la gloria, que sea el poder tuyo, la autoridad tuya, Padre, tu palabra saliendo con toda la autoridad que debe de salir, Padre, para derribar toda mentira, todo engaño de las tinieblas, de los hombres, Padre la gloria, que han querido ocultar la verdad, que han querido irse en contra de la verdad, Padre la gloria, aún han guiado al pueblo a error, Padre la gloria, que tu palabra salga con tanto poder y con toda la profundidad del caso, para que las vidas conozcan tu verdad, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Declaramos que en esta hora las tinieblas son derribadas, todo poder, toda potestad de las tinieblas, todo imperio satánico y diabólico en esta hora queda sin poder.
En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno, quedamos en tus manos. Vamos, televidentes, le vamos a dar inicio a su programa Esperanza Viva. Antes de iniciar el programa vamos a ir a la pantalla del computador. Esta película se va a presentar en el Ministerio de la Familia el próximo sábado 30 de julio a las 6 de la tarde. Es una película sobre la crianza de los hijos. Y la película se llama Las niñas de papá. En el Cine Light. Es una película, vuelvo y reitero, amadísimos televidentes, acerca de la crianza de los hijos. Que no es fácil criar hijos. Y mucho más, pues cuando es uno de los dos padres, el papá o la mamá, porque hay hombres que les toca criar a sus hijos solos y también hay mujeres que les toca criar a sus hijos solas. Entonces, esta película, amadísimos televidentes, es acerca de la crianza de los hijos y la película se llama Las niñas de papá. Vamos a darle inicio, amadísimos televidentes, al programa. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y pues uno escucha las noticias tan impresionantes de lo que pasa en el mundo, como por ejemplo el varón que él hizo estallar una bomba en Noruega, en la capital de Noruega se llama Oslo, y después se fue a una isla que se llama Utoya, y se fue armado hasta los dientes y mató como a más de 90 personas, ese hombre, muchachos. Entonces esas cosas que pasan en el mundo, esas cosas son tan impresionantes, cosas que pasan de un momento a otro, que solamente Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por su Santo Espíritu, Él sabe las cosas que van a pasar y Él puede protegerlo a uno y servir de escudo para que esas cosas que suceden de improviso no le toquen a uno, porque ¿qué sabe uno qué va a pasar adelante del camino por donde usted va caminando? Pero el Señor sí sabe lo que va a pasar. Entonces por eso la Biblia dice que Él es escudo alrededor de nosotros. Por eso es que tenemos que estar inclinados a Él, aficionados a Él, sujetos a Él, honrándolo, eso es, inclinándonos a Él, aficionados al Señor en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice que hay un solo Dios. El Padre tiene una palabra que es una persona. Su palabra es el verbo es Cristo Jesús, el verbo Yeshua. Por eso Cristo Jesús es uno con el Padre, porque es sencillamente su palabra. Y el Padre tiene una sombra, que es uno con Él también. Su sombra es su Santo Espíritu, que también es una persona. Por eso es que dice la Biblia que Dios es uno. Porque el Espíritu Santo, que es persona, es su sombra. Y Cristo Jesús, que es su palabra, también es persona. Pero como la palabra de una persona es igual a la persona, y la sombra de una persona también es igual a la persona, por eso es que la Biblia dice y Dios dice que Él es uno. Vamos a continuar con ese programa que veníamos tratando acerca del agua y de la sangre, porque realmente no nos salvamos por agua, tampoco nos salvamos de bueno, porque nadie se salva de bueno. Usted puede ser muy santo, pero por santo que usted sea, la palabra santo o la palabra santidad significa ser apartado por un propósito específico. Y cuando el Señor dice que Él nos santifica, está diciendo que Él nos aparta para Él poder hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Y si usted conoce de santería, tenemos un televidente en línea. Sí, televidente en línea. Muy buenas noches. Muy buenas noches, pastor. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con José Arley Telles. ¿Cómo me le va? Bien, bien, gracias, pastor.
Bien pueda, varón. Pastor, tengo una duda. Sí, cuéntenos. En esos días usted hablaba de el rendirle culto a los ángeles. Sí, hemos hablado en algunos programas sobre el rendirle culto a los ángeles, que no es bíblico. Ya. La pregunta mía es, cuando, pues lo que le enseñaba a uno, que uno debe llamar a los ángeles para que lo guarden, que lo acompañen, que ángeles guardianes y custodios. Sí, el ángel de mi guarda, dicen ellos, ¿no? No, sí, pero por ejemplo en la iglesia cristiana, uno en las oraciones, uno es millones de ángeles guardianes y custodios alrededor de nuestra familia, de nuestra casa. Eso es parte puede ser parte del culto a los ángeles, sí. Porque el que te hizo a ti y el que me hizo a mí y el que hizo a los ángeles fue el Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que es su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Entonces el Padre te hizo a ti y a mí, a cualquier ser humano, a su imagen y semejanza, y el Padre nos hizo para Él, en Cristo, por Cristo y para Cristo. No nos hizo en los ángeles, por los ángeles y para los ángeles, sino que nos hizo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y el que nos salva a nosotros es Dios, y nosotros tenemos que ser directos con Dios y tener una relación directa con Dios. Cuando Cristo Jesús viene a la tierra como hombre, que es la palabra de Dios, Él dice una palabra que es muy célebre. ¿Acaso yo no pudiera pedir a mi Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles? Y era Cristo Jesús, y los ángeles están sujetos a Él. Pero ¿por qué Él no dice, por qué yo no le pido a los ángeles y ellos vendrían? Porque Él está siguiendo un conducto regular. Él está sujeto a una ¿qué? Autoridad. A una autoridad. Entonces uno tiene que sujetarse a una autoridad. Usted nunca verá en la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, nunca verá a ninguno de ellos pidiendo ángeles o llamando ángeles. Usted siempre lo verá a ellos dirigiéndose directamente ¿a quién? Al Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por su Santo Espíritu. Y el Padre se encarga de hacer lo que Él quiera hacer. Si usted lee el Salmo 91, no dice que usted le pide a los ángeles, sino que dice que a sus ángeles mandará. Dios los mandará. ¿Por qué Él hace eso? Para evitar que la gente le haga culto a los ángeles, porque nosotros no estamos aquí para hacerle culto a los ángeles. Nosotros estamos aquí para sujetarnos al Señor. Por eso que nuestro Señor Jesucristo ni siquiera Él pidió ángeles. Él ni siquiera habló con los ángeles. Él decía, ¿acaso yo no podría pedir al Padre? ¿Y el Padre no mandaría sus ángeles? Pero Él no dijo, yo mismo pido a los ángeles que vengan. Él no hizo eso. Eso porque hay ángeles de Dios, pero también hay nefilín, o sea, ángeles caídos. Entonces, para evitar hacerle culto a los ángeles caídos, entonces Dios dice, no llame ángeles usted, sino que remita hacia mí y yo me encargo de la situación. Eso con el propósito de evitar que la gente caiga en ese culto que se le hace a los ángeles caídos. Entonces, para evitar eso, mejor es tener una relación directa con el Padre en el nombre de Cristo Jesús. Pastor, sí, bien pueda. sé como a uno le han enseñado, y como creo que en las cartas del apóstol Pablo, no me acuerdo de dónde esté, si está en Hebreos, sí, habla de que los ángeles, cuando habla de que mayor son los ángeles o menor, hay una que le han enseñado a uno, que es que los ángeles son consiervos de nosotros, que están a nuestro servicio. Tú lo has dicho, consiervos. O sea que consiervos significa que ellos son siervos y nosotros también somos siervos. O sea, consiervos significa que ellos son siervos y nosotros también somos siervos como ellos. ¿Siervos de quién? De Dios. De Dios. Y cuando la Biblia dice en hebreo que los ángeles son espíritus ministradores enviados por Dios para el servicio de aquellos que son herederos de la salvación, está explicando, enviados. Claro, los ángeles tienen más poder y más fuerza que nosotros. Los ángeles tienen más poder y más fuerza que nosotros como seres humanos. Entonces el Señor envía a ellos. Si el Señor quiere, los envía. Y si el Señor quiere, lo hace Él directamente. Pero Él es el que se encarga de enviarlos. Entonces tú y yo y cualquier ser humano, lo que tenemos que tener es una relación personal e íntima con el Padre. ¿En el nombre de quién?
de Cristo Jesús. ¿A través de quién? De su Santo Espíritu, porque la Biblia dice la comunión es con el Espíritu Santo. Ahora, si Dios, el Padre, quiere, según su pleno designio de Él, su voluntad, decir, esto lo voy a hacer a través del ministerio de ángeles, Él los envía. No hay problema. De todas formas no tiene problema porque Dios es todopoderoso. Dios siempre te estará guardando con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo es todopoderoso. Entonces el Espíritu Santo, Él te va a cubrir con sus alas, porque las alas de Dios son el Espíritu Santo. La sombra de Dios para nosotros es el Espíritu Santo. Entonces Él te cubre con su sombra. Nadie puede contigo porque Él te cubre con su sombra. Él está allí contigo, tú estás con Él. Porque la comunión ¿con quién es? Con el Espíritu Santo. Tú debes tener relación con el Espíritu Santo, cualquiera de nosotros, tener una relación íntima y personal con el Espíritu Santo. No sé si tú tienes allí en el libro de Apocalipsis algo que es célebre, cuando el apóstol Juan se va a arrodillar delante de un ángel y el ángel le dice que no haga eso, que no es correcto que él haga eso. O sea, un ángel de Dios no permite que tú le hagas culto. Él no permite que tú lo llames, porque ellos están sujetos a una autoridad. Entonces ellos no quebrantan la autoridad, porque ellos saben que tú debes estar sujeto a Dios y que tú debes llamar a Dios en el nombre de Cristo Jesús, hablar con el Padre y el Padre se encarga de la situación, se encarga del asunto. Tú no puedes llamar a un ángel porque llamando tú a un ángel y yo estamos desplazando la autoridad del Padre y nosotros no podemos pasar por encima de la autoridad del Padre, tenemos que seguir un conducto regular. Tú tienes ahí en el libro de Apocalipsis 22. ¿Qué dice Apocalipsis 22? Pastor, mil gracias, pastor. Bendiciones, varón, yo mucho gusto. Lee mi esposa, a propósito de eso, ¿no? Lee mi esposa. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Mire que el ángel, Dios envió al ángel, y el ángel le estaba mostrando a Juan el evangelista, a Juan el apóstol, le estaba mostrando unas cosas que Dios envió al ángel para decirle, dile a Juan, Dios mandó al ángel, y el ángel se le presentó porque Dios lo mandó, y entonces Juan se arrodilló delante del ángel, y arrodillar significa estar dispuesto a adorar. O sea, adorar es, voy a hacer las cosas como tú me digas. Y el ángel le dice a Juan lo siguiente. Lee mi esposa, ¿qué le dice el ángel a Juan? Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Mire que el mismo ángel le dice a Juan, no hagas eso, no te me arrodilles, no tienes por qué arrodillarte delante de mí. Yo no soy Dios, yo soy un consiervo tuyo. Consiervo significa que los ángeles de Dios, porque hay otros ángeles que no son de Dios, aunque Dios los hizo, ya no son de Dios, porque ellos tomaron la decisión de seguir a Chemijasa, o sea, de seguir ¿a quién? A Satanás. A Satanás. Satanás es Chemijasa, de seguir a Chemijasa. Entonces, los que son de Dios, los ángeles que quedaron con Dios, ellos no permiten que tú les hagas culto, porque ese es el problema de Chemijasa, de Satanás, que Satanás quiso que le ¿qué? Que le hicieran culto. Entonces a un ángel no se le hace culto. Por eso es que el ángel le dijo a Juan, no te permito eso. ¿Qué le dijo a Juan? Dice aquí, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora podemos leer en el libro de Colosenses, don Carlos Daza, adora a Dios, le dijo, ¿cierto? Sí. O sea, adorar es sujetarse. Le dijo, sujétate a Dios. Yo soy un ángel, un consiervo tuyo. Te tienes que sujetar a Dios. El mismo ángel está diciendo. En el libro de Colosenses, lee mi amigo Carlos Daza, hay una explicación muy convincente de parte de Dios usando al apóstol Pablo sobre este asunto de los ángeles. Él habla en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 14 en adelante.
Y dice lo siguiente. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en el madero, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mire que en ese libro de Colosenses Dios está condenando el culto a los ángeles. O sea, Dios no permite que se le haga culto a los ángeles, porque los ángeles son criaturas. O sea, ellos son creación de Dios. Dios los creó. Entonces a las criaturas no se les hace culto. El culto se le hace ¿a quién? A Dios. Al Creador. A Dios, que es uno. Él tiene su palabra, que es Cristo Jesús. Él tiene su sombra, que es ¿quién? El Espíritu. Su Santo Espíritu. Y los tres son uno solo. Por eso dice Dios es uno. Y realmente es uno. Entonces, en esta parte, en esta versión que es del hebreo al español, dice, Él canceló el documento de deuda en contra nuestra. O sea que teníamos una deuda grandísima y Cristo Jesús ¿la qué? La canceló, o sea, ¿la qué? La pagó. Por causa de las regulaciones que estaban como testimonio en contra nuestra, pero Él lo removió clavándolo en el madero de ejecución, donde Él fue ejecutado como si Él fuera un criminal, despojando a los gobernadores y autoridades de su poder. ¿Qué gobernadores y autoridades dice Él aquí? ¿De quién está hablando Él aquí? De los poderes de las tinieblas. De los poderes de las tinieblas. Está hablando de Chemijasa, o sea, ¿de quién? De Satanás. ¿Y quién? Y sus ángeles, caídos. Que ellos son los que engañan a los seres humanos y se inventan cosas para que la gente le haga culto ¿a quién? A los ángeles. A ellos. Realmente no es a los ángeles de Dios, porque los ángeles de Dios no permiten culto. Realmente ahí se le hace culto es a los ángeles caídos, a los nefilín. Despojando a los gobernadores y autoridades de su poder, los exhibió públicamente como espectáculo, triunfando sobre ellos por medio del madero. Por lo tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o a la bebida con relación a una fiesta judía. Entre paréntesis dice Pesá, que es Pascua, Masó, que es panes sin levadura, Yom Teruá, que viene siendo la fiesta de las trompetas, del comienzo de año en octubre, en septiembre, Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación, Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, Sukkot, que lo tradujeron la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos, Rosh Hadosh, que es el comienzo de año, Yom Teruá, la fiesta de las trompetas, o Shabbat. Y todas estas fiestas, dice aquí, estas son sombras proféticas de cosas que han de venir, pero el cuerpo es del Mesías. O sea, son sombras proféticas. O sea, estas son la expresión de eventos que Dios estableció que se cumplen a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Amén. Que nosotros tenemos que saber ¿qué significan esos eventos para que estemos listos cuando ocurra el determinado evento? No permitan que nadie les niegue su premio insistiendo en que mortifiquen el cuerpo o dando culto a los ángeles. No se le puede dar culto a los ángeles. Estas gentes siempre se basan en alguna visión que han tenido y vanamente se hinchan a sí mismos por su apariencia mundana. Lea el versículo 19. Sigue diciendo. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Mire que el cuerpo somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y dice, no se le hace culto a los ángeles. Usted se tiene que pegar ¿de quién?
de la cabeza, que es Cristo Cristo Jesús. Jesús. Yeshua, Cristo Jesús. Mire que aquí está claro. Ellos se equivocan al no sujetarse de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Cristo Jesús, Yeshua, de quien todo el cuerpo, que son los salvos, recibe provisiones y siendo mantenido unido por las coyunturas y ligamentos, crece como Elohim desea que crezca. Versículo 20. Sí, Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. porque los apetitos de la carne, o sea, las cosas que apartan a las personas de una verdadera relación con Dios, el que tiene poder para guiarlo a uno, para que esas cosas se pudran y se rompan, y nosotros seamos libres como el Señor quiere que seamos libres, el que tiene poder para hacer eso es el Espíritu Santo de gloria. Amén. Por eso es que tenemos que tener relación con Él. Por eso es que dice aquí, sí, juntamente con el Mesías, ustedes murieron, ¿sabe a qué? A los espíritus elementales del mundo. ¿Sabe de quién está hablando? De los ángeles caídos y de los espíritus inmundos, que le dan ideas a los seres humanos y los quitan y los apartan de Dios. Entonces, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se dejan molestar por sus reglas? Reglas, ¿sabe quién establece estas reglas? Satanás. Satan. Tales como, no toques esto, no comas aquello, no uses esto, otro. Dichas prohibiciones se relacionan con cosas diseñadas a destruirse con el uso, no por ser rechazadas, y son basadas en mandatos y enseñanza de hombres. No es Dios que las establece. Ellas en verdad tienen la apariencia exterior de sabiduría, con sus observancias religiosas autoimpuestas, o sea, las mismas personas se lo imponen, no es Dios que se las imponen. Así, falsa humildad y ascetismo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la vieja naturaleza. El único que tiene poder para quebrantar las cosas de la vieja naturaleza con nosotros juntamente es el Espíritu Santo de gloria. Por eso es que el libro de Romanos dice, viviendo ¿en quién? En el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Por eso es que dice viviendo en el Espíritu. Entonces hay una palabra famosa de nuestro Señor Jesucristo, que Él, al venir como hombre se debe sujetar ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Entonces Él, al sujetarse al Padre, no está permitido que Él mismo le dé órdenes ¿a quién? A los ángeles. A los ángeles, porque en ese momento, al venir Él como hombre, Él debe sujetarse Al Padre. al Padre, La autoridad máxima. cosa que no hizo ¿quién? Satanás. Adán, que se sujetó ¿a quién? A un ángel. ¿A quién? A A Satanás. Chemijasa, a Satanás. ¿Inducido por quién? Por su esposa. Inducido por su esposa, se sujetó a un ángel. ¿A quién? A Chemijasa, a Sata. Entonces, un ángel quería que Cristo Jesús se sujetara a él. ¿Quién? Satanás. Sata. Por eso le hablaba cosas para que Cristo Jesús hiciera lo que ¿qué? Lo que, Lo que ese ángel quería que Cristo Jesús hiciera. ¿Quién? Sata. Entonces Cristo Jesús terminaba diciéndole, apártate de mí, Satanás, que es un ángel. Y terminaba sujetándose ¿a quién? Al Padre. Por eso le dijo, al Señor tu Elohim adorarás y solo a Él obedecerás y solo a Él escucharás y a Él Servirá. servirás. Listo. Porque eso es lo que explica la Biblia. Porque cuando se hablan de todas estas cosas y la gente se mete en angelología y la gente se mete a hacerle culto a los ángeles, la gente lo hace ignorantemente y la gente no sabe que se está metiendo en un peligro, porque ningún ángel de Dios se le mueve a uno de nosotros, salvo que Dios lo mande. Porque ellos son muy respetuosos de su lugar que tienen dentro del orden de autoridad establecido por ¿quién? Por Dios. Y ellos se le mueven solamente a su autoridad. Y ninguno de nosotros es autoridad de los ángeles. La autoridad de los ángeles es
Cristo Jesús, porque la Biblia dice que a Cristo Jesús están sujetos principados y autoridades. Entonces, en los ángeles de Dios siempre siguen un conducto regular. Don Plinio Mendieta puede leer en el libro de Mateo, en el capítulo 26 del libro de Mateo, libro de Mateo, en el capítulo 26, y nos vamos a un versículo, al versículo 47. Desde allí puede leer mi amigo Don Plinio Mendieta. Bien, puede leer. La palabra dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Mire, orar a mi Padre nos está enseñando que uno le ora a quién. Orar es hablar. Oración viene de oral. Oral es Hablar. con la boca. ¿Acaso yo no pudiera hablar con mi Padre? Nos está enseñando. Amén. Él no dijo: ¿acaso yo no pudiera darle órdenes a los ángeles? No puede hacer eso porque pasa por encima de la ¿qué? De su cabeza, que es ¿quién? El Padre. El Padre. Entonces él no puede pasar por encima de su cabeza, porque él está enseñándonos autoridad. O sea que tenemos que sujetarnos a la autoridad. Un hijo no puede dar una orden por encima del papá. Y cuando usted dice, le da orden a los ángeles, usted está pasando por encima de la autoridad del Padre y está pasando por encima de la autoridad de Cristo. Y no podemos pasar por encima de la autoridad del que está por arriba de nosotros. Eso no se hace. Usted en una empresa no puede ir por encima de la autoridad del jefe, porque usted va a tener problemas. Usted tiene que remitirse ¿a quién? A su jefe. Y el jefe es que determina. Entonces Cristo Jesús se remitió a su jefe. ¿A quién? Al Padre. Al Padre. Porque así es que estaba establecido. Entonces, ¿acaso, siga leyendo Don Plinio Mendieta? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mire que el Padre era el que determinaría si le daba o no las ¿qué? Las 12 legiones de ángeles. Amén. O sea que él se remite a su autoridad, que era ¿quién? El El Padre. Ahora mire, si nos vamos a la Biblia, a propósito de él que llama, porque eso es importante, vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Lee primero mi esposa y después continúa don Carlos Daza. Libro de Reyes, capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Puede leer allí. Allá hay un título. ¿Cuál es el título? Dice aquí: Eliseo y los sirios. Eliseo y los sirios. ¿Qué pasó? Versículo 8. Dice aquí: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal lugar estará mi campo. Dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. ¿Quién? ¿Quién dijo? El rey de Siria. Versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí, disculpa. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es
es del rey de Israel. Él decía eso porque él se preguntaba, bueno, ¿cómo se da cuenta ellos dónde estamos nosotros? Pero él lo que no sabía era que Dios era que le decía a Eliseo dónde estaban ellos, y Eliseo iba y se lo contaba a quién, Al rey de Al al rey. Israel. De Israel. Mire que el mismo Dios era que hacía eso. Versículo 12. Entonces Uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secretas, porque Dios se lo revela ¿a quién? A Eliseo. A Eliseo, para que Eliseo vaya y se lo diga ¿a quién? Al rey de Israel. Versículo 13. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dorán. En Dotán. Le dijeron al rey, rey, Eliseo está en Dotán, ve y agárralo. Habla, ahora acompaña mi amigo Gaza. Versículo 14. Entonces, Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿cuál ciudad? Siria. Dotán. Ah, Dotán, perdón. Dotán. Dotán. Estamos siguiendo la lectura. Sí, sí, amén, amén. Versículo 15. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Entonces, ¿el criado de quién? De Eliseo. De Eliseo. Vio que la ciudad estaba rodeada de ejércitos de qué país? De Siria. De Siria. Siria. Entonces le dijo el criado de Eliseo a Eliseo, Señor mío, ¿Qué haremos? ¿qué haremos si estamos rodeados de qué? De ejércitos. De ejércitos enemigos. Entonces mire, versículo 16. Dice, él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué Eliseo va a saber que más son los que están con nosotros que los que están con ellos? Cuando usted es de Dios, usted va por la calle, usted no va solo. Amén. Así es. Porque primero Dios está con usted allí, y segundo, a sus ángeles mandará ¿quién? El El Señor. Claro. Señor ya los mandó, están allí. Ellos ya están allí. A sus ángeles mandará acerca de ti que te ¿qué? Te cuiden. Que te guarden en qué? En todos tus tu caminos. camino. Ya Dios los mandó. O sea, Dios no es un sentado. A Dios los acontecimientos no lo toman ¿por qué? Por sorpresa. Él es Dios. Él maneja todo. Eliseo ya lo sabe. Porque él tiene una relación ¿con quién? Con Dios. Con Dios. El que tiene relación con Dios sabe que Dios está allí. Lo respalden Y, todo. y que si quiere manda su ejército, ya lo manda, no hay problema. Simplemente está conectado ¿con quién? Con el Señor. Con Dios. Y no tiene necesidad de hacer culto a ángeles. Entonces, versículo 17. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, Que mandes ángeles. No, ni siquiera dijo a Dios manda ángeles. No, él no dijo eso. Te ruego, oh Yahweh, ¿sí? que abra sus ojos para que vea. Para que, o sea, que el otro viera, porque ya Eliseo vio, ya él vio, Ya los vio. ya vio, no, aquí está Dios, y mandó sus ángeles ya. Yo no he dicho nada, él ya los mandó. ¿Qué sigue diciendo? Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba, He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gente de a caballo y carros de fuego, ¿qué son? Ángeles. Ángeles del Señor. Amén. Legiones. Tienen caballos de fuego y tienen carros de fuego. Y usted no los ve. Pero si usted está conectado con Dios, usted sabe que Dios está allí listo. No está solo. Y sus ángeles, Dios los tiene como, ya los tiene listos, porque ellos no son sentados, ellos están despiertos siempre. Uno se duerme, Dios no se duerme. Claro. ¿Ya están allí o no están allí? Ahí están. ¿Eliseo sabía que estaban allí? Sí, él tiene conexión con Dios. ¿Quién no sabía que estaban allí?
El criado, porque el criado no tenía con Dios la relación que tenía ¿quién? Eliseo. Mas sin embargo ya los ángeles estaban allí o no estaban allí. ¿Y eran muchos? Pues sí, están allí. Usted no tiene que decir Dios manda ángeles, ya Dios está allí, hace rato está allí. ¿Por qué Dios hace así? Usted tiene que tenerle confianza al Señor, porque uno, más el gusto, más el gusto. Confianza en Él. Uno confía en el Señor hace el resto. Amén. Amén. Uno va por la calle, yo he ido por la calle, entonces me salen los ladrones, pueden salirme con revólver, machete, como quieran, que me salen. ¿Y yo a quién me remito? ¿Por qué me voy a remitir a un ángel? Yo ahí mismo me remito a quién. La palabra dice, en mi nombre Amén. echarán fuera ¿qué? Demonios. ¿Ya no dijo él? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Usar eso. Él me dijo, en mi nombre. Entonces le digo, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Cristo Jesús, estás atado. ¿Y qué pasa? Pues ya está atado. Voy a ponerme a decirle a Dios que manda a los ángeles. No, ni siquiera le digo eso. Yo sé que Dios ya está allí. Hace rato ya llegó allí. Cuando usted llega a un lugar, hace rato Dios está allí. Porque ningún evento toma a Dios. ¿Por qué? Por sorpresa. El Dios de la Biblia es todopoderoso, es omnipresente. Omni significa, ¿está dónde? En todas partes. Es omnisciente. Omnisciente significa, Él ya sabe todo. Él sabe que va a pasar eso. Y Él ya se adelantó a eso. Dios va delante del diablo. ¿Quién va delante del diablo? Dios va más allá del diablo. Cuando el diablo ya llegó, Dios ya pasó por allí. Y dice también la palabra, encomienda a Hachín tu camino, confía en Él y Él hará. O sea que cuando nosotros vamos a salir, o lo que ese Señor guarda nuestra familia o guarda nuestras vidas, el Señor lo va a hacer porque dice que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo lo recibiremos. En Deuteronomio 28 también, donde habla las bendiciones de la obediencia, también aquí nos dice, Jehová derrotará a tus enemigos. Deuteronomio 28:7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. O sea que ahí estará siempre la protección de Dios, porque Él es fiel a todos aquellos que le invocan de veras. Dice, el justo no tendrá temor de malas noticias. O sea que hay palabra para que nosotros confiemos en Él, que Él verdaderamente es el que va a cuidar nuestro entrar y nuestro salir, que Él va a estar protegiéndonos en todo momento. Hay casos en el cual uno de pronto, bueno, uno ora en la mañana y todo, y le encomienda todo, pero en el momento preciso, hay veces uno ve que Dios le ha librado de unas cosas y uno no ha tenido tiempo ni de decir, Señor, mira esto, sino que el Señor ahí mismo metió la mano para guardarlo de un accidente, de un robo, de un ataque, de una enfermedad. Sí, ahí está. exactamente. Y cuando pasan los imprevistos, que usted no tiene tiempo ni decir nada, Claro. pero usted ve que Dios metió la mano, ya vio que está allí, Amén. está allí. Mire, don Plinio Mendieta, Amén. lean el Salmo capítulo 27 del 1 al 3. Salmo capítulo 27 del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque el Señor está ahí con él, ¿cierto? Amén. Ahora lea el Salmo 34. Lea el versículo 6 en adelante. Don Plinio Mendieta. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Él clamó al Señor. Amén. Y le oyó el Señor. ¿Y qué pasó? Y lo libró de todas sus angustias. ¿A quién clamó él? Al Padre. ¿Cómo le va a clamar a un ángel? Si le pone a clamarle a un ángel, lo que está haciendo es... Sí, es santería. Sí, empieza a hacer esa santería. ¿Cómo va a ponerse a clamarle a un ángel? No, apóstol, Empieza a hacer esa santería. y lo delicado de eso es que cuando uno llama a un ángel, pues el enemigo se aprovecha de eso. Entonces, en lugar de venir un ángel de parte de Dios, te puede venir es un ángel. Acuerde que el diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces usted puede creer que el ángel cual usted está llamando sea un ángel de parte de Dios, pero resulta que puede ser un ángel de parte del enemigo que te puede llevar
de pronto puedes creer tú en el momento que lo está haciendo como tú quieras que suceda, pero tú no sabes el final que eso puede tener. Entonces por eso Dios dijo que no adoráramos ángeles, ni ninguna cosa que haya, dice, en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que nos cuidáramos de eso. Entonces de eso se trata, de tener cuidado y siempre remitirnos es a nuestra autoridad, a Elohim, al Padre, a Jesús, al Todopoderoso. Se trata de eso. De eso se trata. Don Plinio Mendieta está leyendo en el versículo ¿qué? Estaba en el versículo 8. No. Perdón, 6. Ahora el 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Mire, el ángel de Jehová ya acampa. ¿Sabe lo que es acampar? Está allí. ¿Con quién está? Con la persona que teme al Señor, que tiene relación con Dios. ¿El ángel dónde está? Está ahí. Ya está allí. Ya lo está cuidando. No tiene que llamar a ningún ángel. Ya el ángel está allí. Porque Dios está atento a esa persona, porque esa persona tiene relación con Él. Entonces Dios sabe que hay unos ángeles caídos que están siempre buscándole la caída a la gente. Entonces Dios siempre está alerta para evitar que te pasen imprevistos, porque esos otros ángeles van a tratar de hacerte daño. Entonces ya Dios está allí para protegerte, guardarte. Por eso dice, el ángel de Jehová, de Yahweh, acampa alrededor de ¿qué? De los que temen a Jehová. Listo. Y temer no es tenerle miedo, es adorarlo. Es tener relación con Él. Exactamente, de respeto. Y a propósito de los ángeles que se está hablando en este momento, hay que tener mucho cuidado porque existen muchos textos a ese respecto. Por ejemplo, en alguna época yo leía uno, busca a tu ángel, y resulta que ahí hacen una relación de cuál es el ángel que le corresponde al día que tú naciste, y este tiene a su vez otra jerarquía y todo, y te enseñan allí en ese libro cómo adorar a esos ángeles, qué cultos hacerle, con velas y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy a la luz del Evangelio, porque yo leí ese libro, y otros muchos más que hay. Entonces, ¿qué sucede? A la luz del Evangelio, ¿qué nos ha enseñado? Precisamente de que estas son cosas que nosotros tenemos que evitar, porque por ignorancia se hacen. Y uno cree verdaderamente, cuando no conoce la palabra del Señor, de que está haciendo lo correcto, porque están muy a la mano para que usted siga esas enseñanzas. Esas son las cascaritas que el diablo le pone a la persona para poder que caiga. Por eso dice la palabra precisamente, ¿sí? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bueno, estamos en este asunto. No se olvide que Dios hizo a todos los ángeles. Pero 1/3 de todos los ángeles cayó porque se fue atrás de Chemijasa. Chemijasa es el que usted conoce como Satanás. Entonces esos ángeles que se llaman ángeles caídos, que en estas versiones de la Biblia que tengo, algunos de ellos le llaman Nefilín, estos ángeles les gusta que la gente les haga culto. Cuando usted habla de Changó, de Obatalá, de Yemayá, de Opá, de Nanaburucú, de Olichalá y todo eso, ¿sabe de quién está hablando usted? De nefilines, o sea, de ángeles ¿qué? Caídos. De ángeles caídos que establecieron todos esos cultos religiosos para que la gente les ¿qué? Les hiciera culto a ellos, los adorara a ellos. Y hay gente que cree que esas cosas vienen de parte de ¿quién? De Dios, no. El culto para Dios es único. Dios no acepta que le hagan culto a ninguna otra cosa salvo a Él. Y la Biblia es clara con respecto a ese asunto. Amén. Dios es celoso con que le hagan culto a otras cosas que no sea solamente a Él. Porque el único que merece culto es Dios. Amén. Nadie más merece culto. Pero estas cosas, aquí los encuentra usted, estas cosas están aquí. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, aquí están estas cosas, mire. Lee mi esposa, libro de Apocalipsis capítulo 12. Aquí leemos, libro de Apocalipsis capítulo 12, ya le doy el versículo del libro de Apocalipsis capítulo 12. Estas cosas, a estas cosas les gusta que la gente los adore. Versículo 13. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas
7 diademas. Dice, otra señal fue vista en el cielo. Había una gran serpiente roja. Así le llaman a Sata. ¿Cómo le llaman? La serpiente roja, el dragón rojo. Con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas reales. Versículo 4. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, ¿a quiénes? Ángeles caídos. Hizo que cayeran un tercio de los ángeles de Dios. Y las arrojó sobre la tierra. Por eso es que le llaman caídos. Luego sigue diciendo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Cuándo pasó esto? Cuando Cristo Jesús iba a nacer. Entonces el dragón, la serpiente roja, se paró y dijo, ahora lo mato. ¿A quién? A Jesús. A este, porque este es el que me va a dar a mí, ¿dónde? En la cabeza. En la cabeza. Para poder devorar al niño en el momento que ¿qué? Que naciera. Que naciese. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esa mujer es Israel. Amén. Y esta porción de la Biblia para Dios ya pasó, pero para Israel no ha pasado. Y ella huirá al desierto, donde tiene un lugar preparado por Elohim, para que pueda ser cuidada por espacio de 1260 días, porque al final de los tiempos van a tratar de destruir a Israel, de que Israel se acabe para siempre. Entonces Dios debe proteger a Israel. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Ya ves que el dragón también tiene ángeles? O sea, Dios tiene ángeles, pero el dragón también tiene ángeles. Esos son los ángeles caídos. Es que ese es el problema de hacerle culto ¿a quién? A los ángeles, porque la gente no se da cuenta que hubo un problema en el cielo. Dios hizo a todos los ángeles, incluyendo a Chemijasa. O sea, ¿a quién? A Satanás. A Satanás. Pero no era Satanás, era Chemijasa, lucero hijo de la mañana. Entonces a este varón se le dañó el corazón, y él habló con otros ángeles, y estos ángeles lo siguieron a él. Entonces se convirtieron en nefilín, o sea, ángeles ¿qué? Caídos. Entonces la gente se olvida que así como hay 2/3 de ángeles que son de Dios, también hay 1/3 de ángeles que son ¿de quién? De Sata. Entonces la gente va por allí, hablando con ángeles, invocando ángeles, sin tener en cuenta que no todos los ángeles son ¿de quién? De Dios, y que los ángeles de Dios no se les van a mover así. Entonces se les van a mover ¿quiénes? Los otros sí se les van a mover. Eso sí. Porque a los otros sí les gusta que la gente haga eso, y que les haga ¿qué? Culto. Entonces uno escucha, uno ve que invoca a tu ángel, llama a tu ángel, que quién es tu ángel, que tener relación con tu ángel, por favor. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y hay psicólogos, hay personas psicólogas que precisamente le hablan a sus pacientes sobre los ángeles, y aún tienen algunos programas donde hablan precisamente de cómo hacerle culto a los ángeles. Eso es esoterismo, claro. Eso es astrología. Amén, así es. Eso dice, después hubo una batalla en el cielo, en el segundo cielo. Micael, o sea, ¿quién? Miguel. Y sus ángeles pelearon contra serpiente. ¿Sabe quién es serpiente, no? Sí, Sata. Y serpiente y sus ángeles respondieron. O sea que Satanás, que es Chemijasa, él tiene unos ángeles. Por eso es que Dios dice, ojo con el culto a los ángeles, porque los ángeles de Sata te van a ¿qué? Te van a poner una trampa, te van a engañar. Ojo que te van a engañar. Por eso es que Dios dice, mejor ni les hagas culto ¿a quién? Porque ni sabes qué ángel. ¿Conoces a los ángeles? Entonces, ¿qué ángel se te va a aparecer allí? Ni siquiera sabes quién es. Porque ¿conoces a todos los ángeles? Son millones de millones de millones de ángeles. ¿Los conoces a todos? No conocen ni a uno. Ni a uno conocen. Y comenzás a invocar, entonces o viene Changó, o viene Yemayá, o viene Obatala, o viene Opa, Naná, Burucú. ¿Cuál de tantos de ellos viene? Son millones de millones. Y comienzan a meterte por donde no es.
De pronto hay algunas personas que pueden estar preguntando, bueno, pero si Dios creó a todos los ángeles y todo, ¿cómo es que Satanás tiene ángeles y por qué siguen a Satanás esos ángeles? Es sencillo. Los ángeles son seres que Dios hizo. Amén. ¿Se acuerda? Y un día todos estaban con Dios. Amén. Entonces, Dios puso a prueba a los ángeles, porque tenía que ponerlos a prueba. Y apareció uno que se llamaba Chemijasa. El lucero hijo de la mañana, lo conocemos en Reina Valera. Y él dijo, no, yo quiero ser como Dios. Entonces, comenzó a hablar con el uno, con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, y formó una confederación de ángeles. Y todos esos ángeles confederados dijeron, sigamos a Chemijasa. Y entonces empezaron a seguir ¿a quién? A Satanás. A Sata. Ya Dios dijo, a estos ángeles ya se le dañó el corazón, estos ya no pueden ser míos. Entonces, a todos los echó. Todos ustedes, ángeles confederados, fuera de mí. Ustedes ya se les dañó el corazón, así que váyanse con Sata. Y se fueron con Sata. Entonces, ¿no vio que Chemijasa, Satanás, fue a Edén y engañó a Eva, y a través de Eva engañó a Adán? Y toda la humanidad, y se apoderó de toda la humanidad. Entonces cogió, como ya tenía poder sobre la humanidad, se organizó principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y comenzó a engañar a todos los seres humanos. Sí. Entonces Dios dice, ojo, que Él está organizado y los engaña. No le hagan culto a los ángeles. Mejor cúrense en salud, dicen, ni le hagan culto a los ángeles. Quítense de allí, porque los míos no se les van a mover a ustedes. Entonces van a venir los otros y se les van a mover. Entonces ustedes, a los míos no les pueden hacer culto, porque yo les prohibí a los míos que dejaran que les hicieran ¿qué? Culto. Entonces, ¿quién va a entrar allí? El Satanás. Va a entrar Satanás, Chemijasa y ¿quién? Y sus nefilín, sus ángeles caídos. Entonces, a esos es que la gente ¿qué? Les va a hacer culto. Cuando usted habla de horóscopo, de astrología, de numerología, de signos zodiacales, cuando usted habla de santería, de la religión Yoruba Lucumí, cuando usted habla de toda esa astrología, positivismo, ¿usted sabe a quién le está haciendo culto? A Satanás. A los ángeles caídos. Usted le está haciendo culto a Chemijasa. Ellos se hacen llamar Changó, se hacen llamar Obatalá, se hacen llamar Yemayá, se hacen llamar Opá, se hacen llamar Nanaburuku, ellos se hacen llamar Olichanlá, ellos se hacen llamar el Eleguá, ellos se hacen llamar el ángel de la guarda. Por eso es que Dios dice, ojo con eso, no se meta por donde no es. Bueno, ¿es suficiente? el yin, el yang, El yin yang, sí. el yin, tantas cosas que hay. Lo que pasa es que, o sea, por eso es que Dios fue claro cuando dijo que no nos hiciéramos imagen de nada, ni adoráramos a nada más que no fuera a Él. Porque es que, mire que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, y Él es la palabra. Entonces, cuando nosotros lo conocemos a Él, conocemos la palabra de Dios. Él es su palabra y Él dice, yo soy la verdad. Entonces usted está siendo instruido por Dios, usted está conociendo la verdad. Al usted conocer la verdad, usted ya, como Él es el camino, usted ya tiene que caminar por ahí. Pero esto no se trata de religión, ni de ¿cómo se dice? Ni que eso sea pues una camisa de fuerza, ni nada. No, simplemente es que usted realmente abra su corazón a lo que Dios quiere para usted, porque lo que Dios quiere es el bienestar nuestro. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si Dios le dice, no se sienta atacado porque usted tenga su ángel y usted quiera a su angelito mucho y lo tiene ahí colgadito, bueno, usted lo puede tener ahí y lo puede querer mucho, pero Dios dice que lo amemos primero a Él que a cualquier otra cosa, y usted lo encuentra en su Biblia. Si usted es católico, en su Biblia católica está. Lo importante es que usted se deje guiar por el Espíritu Santo de Dios y verá cómo Él le va a ir mostrando y le va a ir enseñando que ese angelito que usted tanto tiene ahí, o al cual usted invoca, o le tiene un altar, o le tiene velita y flores, no es de parte de Dios, y Dios le va a ir enseñando y le va a ir mostrando por qué
eso no es de él. Y no, y otra cosa es que también por ignorancia, pues porque desconocía de que a Dios no le agradaba eso, entonces Correcto. él creía en eso, o porque sus papás, sus abuelos siempre creyeron en ello, entonces así mismo esta persona trae esa tradición. Pero cuando vamos al Señor, a la palabra de Dios, Él dice que es que hay que adorarle solo a Él, a tu Dios solo adorarás y a Él solo serviréis. Entonces de mirarlo a Dios, Dios está ahí, Él es real. No tienes que buscar una imagen para decir aquí está Dios o con Dios estoy, no. Si tú estás en tu cuarto, tú te sientas a hablar con Dios, ahí está Dios escuchándote y tú después vas a ver que Dios te ha respondido a esa inquietud, esa pregunta que tenías. Donde tú estés, allí puedes hablar con Dios sin tener que poner intermediarios, imágenes, santos, vírgenes, ángeles, porque para nada sirve, son cosas muertas que no pueden hacer nada por ti. Vamos a ir a la pantalla del computador para continuar con el programa. Vamos a ir a la... Bueno, aquí está la película Las Niñas de Papá. En el Cine Light, el próximo sábado 30 ya se está terminando el mes de julio, don Plino Mendieta. Ya se está terminando el año 2011. Ya viene el 2012, como corre el tiempo. El próximo sábado 30 de julio a las 6 de la tarde en el ministerio, bueno, ahora es el ministerio de jóvenes, pero ministerio de la familia. Entonces esta película en el Cine Light, Las Niñas de Papá, esta película Las Niñas de Papá es sobre la crianza de los hijos, porque hay padres a los cuales les toca criar a sus hijos solos, y también hay madres a las cuales les toca criar a sus hijos solos. Entonces, esta película habla sobre la crianza de los hijos por parte sea de un padre o sea de una madre, personas que dicen, no, pero yo a mis hijos no los abandono, yo voy a criar a mis hijos, yo me dedico a mis hijos, y realmente se dedican a sus hijos, y un hombre o una mujer sola no es fácil que críe un hijo. Pero bueno, la película trata sobre ese asunto y Dios está allí para que un padre o una madre procuren criar bien a sus hijos que tienen bajo su responsabilidad, porque es una responsabilidad que tiene un hombre o que tiene una mujer o que tienen los dos, un hombre con una mujer, para criar unos hijos como tienen que ser criados en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a continuar, don Plino Mendieta. Y mi esposa puede seguir leyendo en el libro para terminar allí ya, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 8. Dice, bueno, leo para retomar el 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea que el dragón también tiene ángeles, serpiente tiene ángeles, Satanás tiene ángeles. Ellos engañan a los seres humanos. Versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Mire que engaña al mundo. Él y sus ángeles. Él y sus ángeles, ¿qué hacen? Engañar al mundo. Por eso es que Dios dice, por favor, absténgase de hacerle culto ¿a quién? A los ángeles, porque hay unos ángeles que son dirigidos por uno que le dicen la serpiente o Satanás, que usted lo conoce, y él tiene unos millones de ángeles. Entonces esos ángeles los van a engañar a usted si usted comienza a hacerle culto a los ángeles. Eso es lo que explica el Señor. Y sigue diciendo. Dice, y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. La salvación es Yeshua. Amén. Yeshua al español es salvación. Así es. De Dios y el poder. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y él coge a la gente, la engaña, la mete en cuento y después él mismo va y
Él mismo va y los ¿qué? Los señala. Y los acusa. El mismo. Él mismo va y los acusa. Y él mismo va y le dice a Dios, tengo derecho a matarlo. Dame permiso para acabarlo porque mira que está haciendo brujería, mira que está haciendo santería, mira que está haciendo culto a los ángeles. Entonces a ti no te está haciendo culto, sino a mí. Tengo derecho sobre él. Dame permiso y lo mato, lo acabo. Dios es el que mete la mano y dice, ojo, no lo toques. Amén. Y por Si eso- no fuera por Dios, más de uno estaba muerto. Y por eso es que a veces observa uno cuántos genocidios y cuántas cosas hay en muchos pueblos, en muchas regiones del mundo entero. No se sabe exactamente qué puede haber sucedido allí. Es posible que detrás de todo eso, o como consecuencia mejor, ¿sí?, de eso que ha sido justamente esa adoración a ángeles, a entidades de las tinieblas. Y mucha gente lo hace Por ignorantemente. Así es. Por eso es que el Señor dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre, porque mucha gente lo hace en ignorancia. Ellos realmente no saben, porque así fue que les enseñaron. Que ni siquiera les enseñaron. Siguieron su propio conocimiento. También. Entonces, Dios sabe eso, y Él dice, no, yo debo decirle a ellos esto, para que ellos tomen su decisión. Y sigue diciendo, En el 11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, sí, Satanás, Echemijaza, la serpiente roja, ha descendido a a ustedes. vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Bueno, dejémoslo allí. Vamos a meternos en el asunto del comienzo, antes de que llamara el varón. Y en estos días hemos estado hablando acerca de realmente la salvación es por la sangre de Yeshua, por la sangre de Cristo Jesús. Si la salvación no fuera por la sangre de Cristo Jesús, entonces Cristo Jesús no hubiese tenido necesidad de ¿qué? De haber muerto. De haber muerto por nosotros. Ni siquiera haber venido, pues. Simplemente Dios hubiera dicho, sea bueno que yo lo salvo de bueno. Por eso hay una parte de la Biblia que dice que Cristo Jesús no vino a buscar a quién, A los alentados. a los justos, sino a quién, A los pecadores. enfermos. a los pecadores. A ¿Para que pecadores. qué? ¿Para que qué? Para que sean salvos. Para que se arrepientan. ¿Se acuerdan? Que la Biblia dice que los sanos no necesitan de médico. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los justos entonces no necesitan a Dios. Entonces, ¿quiénes son los que necesitan a Dios? Los pecadores. Entonces los pecadores somos los que necesitamos a Dios. Amén. ¿O no? Amén. Todos somos pecadores. Porque nadie se salva de justo. La salvación es para los pecadores. Porque cuando las personas piensan que ellos son muy buenos, ellos lo que están diciendo es que ellos realmente no necesitan la ¿qué? La 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 sangre sangre de de Cristo Jesús, porque ellos son tan buenos que de buenos son que se salvan ellos. Entonces le están diciendo a Dios, Dios, nosotros no necesitamos la sangre de Cristo Jesús porque nosotros somos lo suficientemente ¿qué? Buenos. Y resulta que se meten en un lío porque de la única forma que Dios los acepta es que ellos acepten la ¿qué? La sangre. La sangre de ellos. Entonces ahí se meten en un problema con Dios. ¿Y por qué pasan esas cosas? Por la ignorancia. Porque cuando la gente tiene ignorancia, entonces cometemos muchos errores. Realmente lo que salva a nosotros, ¿qué es? La sangre. La sangre de Yahvé. Ese es el problema de Israel. El problema de Israel es que Israel todavía no ha confiado en la ¿qué? En la sangre de Cristo. En la sangre de Jesucristo, en la sangre de Yeshua. Don Carlos Daza, en el libro de Mateo, en el capítulo 26 del libro de Mateo, podemos leer allí, en ese libro de Mateo, en el capítulo 26, busco mis Biblias, de tantas Biblias que tengo aquí, y podemos leer en ese libro de Mateo, en el capítulo 26, y dice así ese libro de Mateo, capítulo 26, del 27 al 29. ¿Qué dice?
Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberás más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La Biblia es clara. Lo que pasa es que si no la entendemos como tiene que ser entendida, entonces se forma un lío. Él dice así, también tomó una copa de vino, y ese vino era símbolo ¿de qué? Era un símbolo. ¿Símbolo de qué? De un nuevo pacto. De la sangre de de Él. Cristo. De la sangre de Él. Pronunció una bendición. La dio a ellos diciendo, todos ustedes beban de la copa. ¿Pero qué tiene la copa? Tiene vino. Vino. Pero ese vino es un ¿qué? Un símbolo. Es un símbolo ¿de qué? De la sangre. De la sangre de de Él, Yeshua. de la sangre de Yeshua. Pues esta es mi sangre. ¿Cuál? Al nuevo pacto. La que Él va a derramar, pero está usando la copa como un símbolo que renueva y ratifica el ¿qué? El pacto. O sea que si Cristo Jesús no hubiese derramado esa sangre, no hubiese ¿qué? No hubiese pacto. O sea, nadie podría ser ¿qué? Salvo. Ser salvo. Salvo. Mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Entonces, si para Dios poder salvarte, primero tiene que ¿qué? Perdonarte. Perdón. Porque si Él no te perdona, no te puede salvar. Entonces Dios, para poder salvarte, primero tiene que perdonarte. Y para Él perdonarte, te perdona por la ¿qué? Por la Por la sangre de Yeshua. Por eso es que Él mismo dijo, mi Hijo va a derramar su sangre por ustedes. Cuando tú dices que tú no eres salvo por la sangre de Cristo Jesús, tú le estás diciendo al Padre que tú no aceptas el perdón de Él, porque Él te perdona por su ¿qué? Por su sangre de Cristo Jesús. Entonces, si tú le dices que tú no aceptas la sangre de Cristo Jesús como la señal que Él dio para salvación, que primero viene por perdón de pecado, porque para tú ser salvo Dios te tiene que perdonar, porque si no te perdona, ¿cómo te salvas? ¿Y cómo te perdona Dios? ¿Con qué instrumento te perdona Dios? Con la sangre. Con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, si tú dices, no, yo no acepto la sangre de Cristo Jesús, significa que tú estás diciendo, Dios, yo no acepto que tú me perdones. Eso es lo que estás diciendo. Entonces, si aceptas que Dios no te perdona, ¿cómo te vas a salvar? Porque para ser salvo, Dios te tiene que perdonar. Y para que Él te perdone, te tiene que perdonar por la ¿qué? Por la sangre. de Yeshua. Apóstol, es que mire que Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, que todos los hombres pecamos. Y si todos los hombres pecamos, todos los hombres Necesitamos ¿de la qué? De la sangre de Yeshua. Exactamente. Para ser perdonados. Exactamente. Amén. Esa es que es la situación. Antes de continuar, seguimos, no hay problema. Mire lo que dice el libro, don Plinio Mendieta estaba leyendo. Amén. No, pues, todo. Mire lo que dice el libro de Primera de Juan. Mire lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. 5. Dios es luz. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. O sea, no hay engaño en Él. Él no te va a engañar. Él te va a decir las cosas Como son. como son. Y sigue diciendo. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya ve que es la sangre de Jesucristo Muy la que claro. nos limpia de De todo todo pecado. Claro. No son porque somos buenos, Por obras no que se es hacen. por obras, no es por penitencia. Ya vio que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Amén, amén. O que hay que pedirle a la Virgen fulana para que le ruegue a su Hijo Cristo Jesús para que nos perdone.
son las vueltas también engañosamente que el diablo ha hecho con muchas personas para que no lleguen como verdaderamente tiene que ser, a los pies de Cristo Jesús y alcanzar salvación. Y entonces ya dijo, ¿y la sangre de Cristo Jesús nos qué? Nos limpia de qué? De todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia los pecados? La sangre de Cristo Jesús. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿Con qué nos limpia? con la sangre. Con su sangre. ¿Dice la Biblia o no? Amén. Amén. Sigue diciendo, don Plinio Mendieta. El 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que él dice que nosotros tenemos que aceptar que nosotros ¿qué? Somos Somos pecadores. Pecamos y que Por su la sangre, solución a esa situación, ¿qué es? la La sangre de Yeshua, ¿cierto? Bueno, en el libro de Éxodo, ¿se acuerda del libro de Génesis capítulo 22? Don Carlos Daza, Génesis 22:8, ¿qué dice? Libro de Génesis 22:8, ¿sí? ¿Qué dice? Génesis 22:8. Sí, Génesis 22:8. Ya le digo, apóstol. Génesis 22:8. 22:8. Y respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí Iban juntos. Y respondió Abraham a su hijo, porque el hijo le preguntó, papá, ¿dónde está el cordero? Sí. Y quedó una pregunta abierta. Que Dios tenía un qué? Un cordero. Un cordero. Que Dios le respondió a través de Juan, el que bautiza en el agua, cuando Juan dijo, he aquí quién. El cordero de Dios. ¿Que qué? Que quita los pecados del mundo. ¿Cómo los va a quitar? Por su medio de su sangre. Por su sangre. He aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo a través de su qué? De su A través de su sangre. ¿Dice la Biblia o no? Amén. Sí, amén. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 13. Bien pueda también don Carlos Daza. Éxodo 12:13. ¿Qué dice? Éxodo 12:13 dice lo siguiente: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Miren lo que hace la sangre del cordero. Impide que la gente muera. La sangre del cordero impide que la gente muera. ¿Lo vio? Ajá. ¿Sí? Impide que la gente muera. La sangre de Jesucristo impide que la gente muera. Libro de Levítico 17:11. Don Carlos Daza. Levítico 17:11. ¿Qué dice? Dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Por eso Cristo Jesús, siendo el verbo, vino como ¿qué? Como un hombre de ¿qué? De sangre y carne. Y sigue diciendo. Dice: y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Qué ha dado? Para hacer sangre. expiación. Su sangre. Ya vio que Dios desde el Antiguo Testamento dio la sangre de Jesucristo para poder expiar los pecados de Amén, nosotros. amén. Israel no ha entendido esto y mucha gente no ¿qué? No lo entiende. No entiende esto. El expiar es perdonar. Amén. ¿Qué es lo que perdona los pecados? La sangre. Siempre Dios lo dijo. Abraham lo supo. Y Cristo Jesús dijo, Abraham lo supo. Y le dijeron, no tenés ni 50 años y nos estás hablando de que conoces a Abraham. ¿Se acuerda? Sí. ¿No ve que él hizo a Abraham? ¿Quién hizo a Abraham? Cristo Jesús hizo a Abraham. Por el juez. Y él dijo, Abraham, mire que Abraham le dijo a Isaac, Isaac, hijo mío, Dios tiene un cordero. El cordero de Dios que ¿qué? Que quita los pecados del mundo. ¿Con su qué? Con Su sangre. Bueno, tenemos el tiempo encima. Lea Éxodo 19:6. ¿Qué dice? Éxodo 19. Sí, Éxodo 19:6. 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado.
Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Entonces el Señor bajó en el Sinaí. 23-22. Éxodo 23-22. Sí, eso 23-22. Dice, Y seguimos la próxima semana porque ya el tiempo lo tenemos encima. Bien pueda. dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora, ¿ellos le pidieron a Dios eso? No, Dios es el que dice, mi ángel va delante de ustedes, no hay problema. O sea, Dios manda a su ángel, a sus Amén. ángeles. Él los manda, eso no es problema. Ya estamos llegando a la parte final. Amén. La próxima semana continuamos con este asunto. Este es un programa Esperanza Viva, amadísimos televidentes. Ha estado con ustedes mi esposa, la pastora Linel Martínez, también don Plinio Mendieta, don Carlos Daza. Nos ha acompañado en el BTR Octavio Gutiérrez, también con la participación de don Luis Palacios, don Rubén Darío Rodríguez, Mario Sergio Martínez, Marta Cecilia Martínez. Mi nombre es Wilson Hurtado Sá. Este es su canal C, frecuencia 93, sistema de televisión por cable UNE. Este es su programa Esperanza Viva. Mi esposa, ella va a hacer el cierre. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Yeshua. Nos vemos la próxima semana, amadísimos televidentes. Bueno, Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta hora damos gracias a tu santo nombre, Padre, porque a ti te plació hoy traer revelación acerca de este tema, Padre, para quitar toda ignorancia, para que se caiga el velo, que se caiga toda sordera de los hombres, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Declaramos que esta palabra no volverá vacía, sino que ella dará su fruto, Padre, en cada corazón que ha creído en esta palabra, que ha creído en ti, soberano Dios, y que quiere ser libre de aquellas ataduras, de aquellas tradiciones, Padre, en las cuales ha vivido por muchos años, pero hoy se ha dado cuenta que tú no estás allí, Padre, que eso no te agrada a ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La sangre del Cordero de Dios trae libertad a cada mente, cada corazón, cada cuerpo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Padre, la gloria. Ya vimos que tu sangre, Padre, a través de tu sangre hay protección también, Padre, la gloria, tú guardas de la muerte, poderoso Dios, a todo aquel que ha recibido la sangre, aceptado que Cristo es el Salvador y que a través de él nosotros obtenemos el perdón de Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Aún todo aquel que se encontraba de pronto acusado, que el diablo lo tenía como acusado, que será que Dios me perdona, yo he sido muy malo, pues hoy te dice Dios que él te perdona, porque para eso fue que envió a su Hijo Jesucristo, para que perdonase los pecados de los hombres, de todos nosotros que cometemos errores y que cometemos fallas. Si tú quieres aceptar en esta noche a Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que tus pecados sean perdonados, para que tú seas limpiado con la sangre del Cordero, para que entre en salvación, dispón tu corazón y confiesa en estos momentos y dile: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador y que necesito de ti, que eres mi salvación. Señor Jesucristo, entra a mi vida, entra a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y perdona mis pecados, perdona mis errores, mis fallas cometidas delante de tu presencia, y que tu sangre preciosa en esta hora me purifique, me limpie y me haga libre en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y que seas en esta hora escribiendo mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos, y no lo borres nunca jamás de ahí. Y yo renuncio a toda maldición de muerte, renuncio a toda enfermedad, renuncio a todos temores, renuncio a toda idolatría, renuncio a todo espíritu inmundo que me tenía engañado y que no me dejaba ver la verdad que eres tú, Jesucristo. Por tanto, en esta hora yo declaro que es tu Santo Espíritu el que me guía y
confirma tu palabra en mi vida, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por el amor que nos tienes, por haberlo manifestado a través de Jesucristo, que aún no habiendo cometido pecado, Él cargó con nuestros pecados para que a través de Él fuéramos redimidos, fuésemos perdonados, salvados y limpiados de toda culpa, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, precioso Dios. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es la bondad y el amor y la misericordia para con nosotros, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.